Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Sigue siendo noticia a nivel internacional lo que está pasando en el Vaticano, porque los cardenales empezaron a instalarse en la residencia Santa María y otras dependencias de la Ciudad del Vaticano, donde permanecerán aislados totalmente del mundo externo durante el cónclave hasta elegir al sucesor del Papa Francisco, para el pueblo que está pendiente de lo que pase dentro en el secreto más absoluto y totalmente cerrados, apenas comunicándose muy poco para elegir al nuevo Papa con la inspiración del Espíritu Santo, como dice la Iglesia Católica, pero escogerán seguramente a un Papa del tercer mundo. Es posible, vemos la importancia que tiene el cardenal de Manila, de Filipinas, del mundo oriental, sobre todo con el interés del Papa Francisco hacia el mundo asiático, donde hay grandes expectativas para el cristianismo, como en Corea del Sur e incluso en China, ahora que se han abierto los canales para la práctica religiosa. Y además no deja de tener también importancia el África Negra, que no ha tenido nunca un cardenal, pero que podría tener también la representación. Son extraordinarias personas los cardenales africanos, tanto de Senegal como Nigeria, inclusive del Congo, y tienen un perfil papable. Pero pareciera que también los italianos y Europa reclama de nuevo un italiano, y es Parolin, el amigo nuestro con quien vimos y estuvimos con él en alguna oportunidad en el Vaticano, que conoce bien a Venezuela. Inclusive sugerimos alguna vez la intermediación en el caso del Esequibo, si se complica mucho la relación entre Venezuela y Guyana, ir al Papa, como fue en la época de Guzmán Blanco con León XIII, cuando Venezuela acudió frente a un conflicto que podía ser internacional al Vaticano. Ahora el Vaticano está allí como un ejemplo en el mundo. El mundo es fundamentalmente musulmán por presión de fuerza y economía, o también es judío, con el peso que tienen de las tres religiones. Pero los cristianos son una mayoría de 1.300 millones que comparten con el islamismo la más grande religión del mundo. Sin embargo, es la única iglesia que tiene un papa y un Estado Vaticano con su territorio, su población y su gobierno, su independencia, y que además sirve a la visión de todo el mundo. Precisamente vimos cómo hace unas semanas se concentraba allí todo el poder político del mundo, el poder mundano, y que ahora se ha convertido en el centro espiritual. ¿Cómo va a ser dentro de unos días en Rusia la convocatoria que ha hecho Putin para celebrar un aniversario más de la victoria contra los nazis, y donde será también un objetivo mundial? Precisamente decía la prensa brasileña que es la oportunidad de encontrarse Lula con el presidente Maduro, quienes han tenido una relación distante desde hace mucho tiempo, pero que tienen, en el caso de los BRICS, una visión única junto con otros países frente a Rusia, China, Estados Unidos y Europa en un mundo multipolar. Así que empecemos con esta noticia del Vaticano y veamos lo del cónclave, que con llave están cerrados hasta que salga el nuevo Papa. A pocas horas del inicio del cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco, los cardenales empezaron a instalarse el martes en la residencia de Santa Marta y otras dependencias del Vaticano. Allí permanecerán aislados del mundo hasta que haya humo blanco sobre el nuevo líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo. Los votantes y posibles elegidos son 133 cardenales, todos menores de 80 años. La mayoría fueron elevados a este rango durante el pontificado de Francisco, el primer papa latinoamericano. Este cónclave será así el más numeroso y el más internacional de la historia, con representantes de 70 países de los 5 continentes. Como preparación del cónclave, en los días previos, los cardenales han mantenido reuniones a puerta cerrada, en las que comparten puntos de vista sobre las prioridades de la Iglesia y que les permiten al mismo tiempo formarse una idea de posibles papables. Durante estas congregaciones generales se abordaron temas espinosos como la pederastía en la Iglesia, las finanzas del Vaticano, la crisis en las vocaciones y el papel de las mujeres, todos desafíos que heredará el Papa número 267, que asumirá en medio de conflictos mundiales, el auge de gobiernos populistas y la crisis climática. Tras el último encuentro el martes, los purpurados realizaron un llamado en una declaración escrita por la paz en Ucrania, Oriente Medio y muchas otras partes del mundo. Durante la reunión se procedió además a la anulación del anillo del pescador del Papa Francisco, una sortija de oro macizo que llevan todos los papas con su nombre grabado en latín y que en la antigüedad servía para sellar documentos. Tras la muerte de un papa, el Vaticano raya el anverso del anillo para impedir falsificaciones. El cónclave empezará oficialmente el miércoles. A partir de ese momento se cortarán las señales telefónicas en el interior del Vaticano para aislar a los purpurados de influencias externas. Y no son los únicos que deben guardar secretos sobre todo lo relativo a la elección del nuevo Papa.
El lunes el personal que les prestará apoyo durante la elección, médicos, ascensoristas, personal de comedor o de limpieza, también juró guardar el secreto de lo que ocurra, so pena de excomunión. Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con la mia mano. El derecho canónico, que es la vertiente jurídica del Vaticano, lo ubican los politólogos no como en las repúblicas democráticas con elección popular, sino más en unas monarquías, con la diferencia de que no es por sangre la herencia del poder, sino en función de los intereses de la Iglesia, la sabiduría que pueda tener el Papa y los riesgos que pueda presentar, además de los desafíos y los cambios por venir. Siempre habrá una línea más conservadora, una más revolucionaria, una derecha o de izquierda, desde que la Revolución Francesa estableció la izquierda y la derecha como referencias, en el sentido de acercarse más al pueblo y cambiar las estructuras hacia un mundo distinto y diferente. Por eso el Papa, desde su encíclica dedicada a la ecología, Laudato Si, hasta los últimos documentos donde habló de la inteligencia artificial, pedía a los países ricos y con grandes tecnologías ayudar para elevar el nivel de vida de los países pobres y evitar precisamente el tema de la migración, por cualquier causa que sea, y humanizar el mundo en que vivimos, por si no vamos a una guerra donde lo nuclear sería fundamental y destruiría a toda la humanidad. Por eso, el Papa Francisco, entre tantos gestos que tenemos que admirar, es el último que antes de morir señaló que su Papa móvil que usó en una visita a Belén en 2014 fuera convertido en una clínica móvil para atender niños en la zona de Gaza, informó la Organización Benéfica del Vaticano, porque el Papa fue claro: dos estados independientes y soberanos, Israel y Palestina, con su independencia y soberanía, pero que los palestinos, ramas radicales como Hamas, no siembren la violencia contra Israel, e Israel respete también esa soberanía, y Naciones Unidas pueda convertirse en mediador, y la Iglesia, donde hay cristianos pocos en esa región, casi todos son musulmanos o judíos, tanto en Israel como en Palestina, colaboren también en ese diálogo necesario, que pueden llegar, como ahora en Boy, que creó una orquesta de mitad de niños palestinos y mitad de niños judíos, y hay equipos de fútbol y de básquet en el mundo donde comparten también en el campo del deporte las dos nacionalidades. Qué bonito sería que este último gesto del Papa, al donar el Papa móvil a una comunidad tan necesitada en esta guerra, pueda servir de ejemplo para otros gobiernos y mandatarios mundiales, porque es poder, pero es un poder terrenal, el de los políticos. Esto es más un poder hacia la visión divina. Veamos. Antes de morir, el Papa Francisco ordenó que el Papa móvil que usó en una visita a Belén en mayo de 2014 fuera convertido en una clínica para atender niños en Gaza. El anuncio fue hecho el lunes por Cáritas, la organización benéfica del Vaticano, que bautizó el Papa móvil, una camioneta Mitsubishi, como el vehículo de la esperanza. La unidad médica estará equipada con material de diagnóstico y tratamiento en la primera línea: pruebas rápidas, jeringas, oxígeno, medicamentos, vacunas, kits de sutura, y será gestionada por un equipo de médicos. Cáritas indicó que espera ponerla en marcha cuando reabra el corredor humanitario. Según la organización, pretende ser una intervención concreta que salve vidas en una crisis que ya ha desplazado a 1 millón de niños. Un día antes de su muerte, en su mensaje de Pascua, el Papa Francisco pidió un cese al fuego en Gaza, la liberación de los rehenes y que se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz. Hay que recordar que el cristianismo nació en aquellas tierras, precisamente en lo que es Palestina, hoy Israel, y que Jesús fue un judío que además predicó una nueva religión, y en ese sentido el Islam, posteriormente, 600 años después de Cristo, también siguió la misma línea del judaísmo primitivo. Son todos hijos de Abraham, por lo tanto pueden vivir en paz, y ojalá lleguemos a ese criterio de una solución final entre Palestina e Israel, y el mundo aplauda sin fanatizar las luchas ni los odios, sino el entendimiento y el diálogo. Por cierto, hoy en nuestro análisis pues vamos a referirnos sobre todo al caso de Rusia y la difícil situación que pueda presentarse en el Esequibo. Y además teníamos una entrevista especial con un niño especialísimo, Santiago Chacón del Táchira, que lo íbamos a entrevistar, lo haremos mañana a distancia desde San Cristóbal, porque hay muchos niños que son excepcionales, unos por discapacidad, o en este caso como Santiago, muy inteligentes, que dan muestra de capacidad, y en un instituto como el Domingo Sabio, lo visitamos en San Cristóbal, hay ese interés por educar de una manera un poco diferente, dar más oportunidades a quienes más las necesitan, ya sean porque son de gran superioridad intelectual o porque la discapacidad evita alguna deficiencia física, pero intelectualmente son extraordinarios. Es parte también de ese mensaje de la Iglesia hacia los niños y hacia la igualdad. Después tendremos las entrevistas de siempre
como lo hacemos en Brújula Internacional en el mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales. Del 7 al 10 de mayo, Moscú será el centro de dirigentes mundiales en el encuentro y en la celebración del Día de la Victoria. Así como Roma estuvo presente en la diplomacia mundial con la muerte del Papa Francisco y las miradas siguen en el Vaticano con la elección del nuevo pontífice, Rusia y Vladimir Putin durante estos días estarán sobre todo con la reunión del gobierno chino. Xi Jinping se reunirá con el presidente Vladimir Putin. El viaje del líder chino a Moscú es parte de las celebraciones de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que los líderes discutirían fortalecimiento de la cooperación entre los dos países en un momento de cambio nunca visto en el siglo. La declaración del Ministerio es vaga sobre los temas centrales de esta reunión, pero la guerra comercial dirigida por China y Estados Unidos y la participación rusa en ese contexto debe estar en la agenda que están debatiendo. Durante la visita del presidente Xi Jinping a Rusia mantendrá una comunicación estratégica con el presidente Putin sobre el desarrollo de las relaciones China-Rusia en las nuevas circunstancias y una serie de importantes asuntos internacionales y regionales, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil también comunica que el presidente brasileño Lula da Silva se entrevistará en Rusia con motivo de la celebración de la victoria de las tropas rusas soviéticas en la época sobre Berlín y en apoyo de Estados Unidos, de Francia e Inglaterra. Se unirán también Lula y el presidente Maduro, quien asiste a esta importante reunión mundial. Es el polo de irradiación de la geopolítica mundial de Rusia y China y el tercer mundo frente a la actitud de Trump y su política imperial, separándose de los aliados tradicionales de Europa e incluso de Asia como Japón y Corea, y esto crea una nueva realidad del contexto mundial que veremos en esta reunión de Moscú. Y en cuanto a la diplomacia venezolana, el pasado viernes en nuestro país el gobierno rechazó una orden de suspensión de las elecciones que pidió Guyana con respecto al Esequibo, porque Guyana presentó una incidencia ante la Corte Internacional de Justicia para la suspensión de las elecciones programadas. Sin embargo, el gobierno venezolano señaló que nunca reconocerá la jurisdicción de la Corte y por lo tanto no acatará ninguna de sus decisiones a través de una declaración. El pasado jueves la Corte Internacional de Justicia había ordenado a Venezuela que llevara a cabo la suspensión de las elecciones programadas, sobre todo en el territorio Esequibo, para elegir ejecutivo y también parlamentarios. En la época de Guyana impugnó el control del territorio y argumenta que la celebración de las elecciones causaría un daño irreversible. Pero Venezuela continúa el plan de celebrar las elecciones parlamentarias y regionales el 25 de mayo, incluyendo por primera vez la elección de representantes en territorio en disputa. Aunque las disposiciones de la Corte Internacional de Justicia son de carácter obligatorio, la Corte no tiene medios para garantizar su ejecución. En diciembre de 2023, esta Corte ya había exigido a Venezuela que tomara medidas para modificar la situación actual del territorio en disputa y que no tomara ninguna decisión en este sentido. Pero Venezuela ha insistido también que Guyana no debe tomar medidas en territorio en disputa y sobre todo en materia petrolera y en la delimitación y la salida del Atlántico. Recordemos que Venezuela ya celebró un referéndum para fortalecer sus reclamos sobre la zona y posteriormente aprobó una ley que la incorpora como el Estado 24 del país. Caracas insiste sobre la soberanía de los 160.000 kilómetros cuadrados, cuya disputa se remonta a un estancamiento histórico con el Reino Unido y más tarde con Guyana. La polémica cobró un nuevo impulso en 2015 cuando la ExxonMobil, descubriendo grandes reservas petroleras, la compañía estadounidense encontró vastas reservas y financió el proyecto del juicio que se celebra en La Haya.